Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del antropólogo físico Javier Lizárraga. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema sexualidad. Bienvenido, Javier, por segunda ocasión en algunas semanas. Mil gracias por la invitación. Bueno, hace unos días, en efecto, tuvimos un programa con Javier a propósito de un tema pues el que ha venido desarrollando durante prácticamente toda su trayectoria académica, que era la antropología del comportamiento. Y en este contexto, pues uno de los temas fundamentales de la antropología del comportamiento es la sexualidad. Habrá que decir que uno de los responsables de que los actuales antropólogos físicos tengan la sexualidad como una materia obligatoria es justamente Javier, que además es uno de los cofundadores del Instituto Mexicano de Sexología, ¿no? IMESEX, exactamente. Entonces, pues quisiera empezar desde el principio, como suelen decir, y en este punto te preguntaría, ¿cómo nace tu interés por el estudio de la sexualidad? Bueno, en principio, creo que la sexualidad nos interesa a todos de una u otra manera, y tuve lecturas que me metieron en este campo por curiosidad. Cuando empecé la primera tesis de licenciatura en los años 70, obviamente al hablar de comportamiento, pues también tenía que empezar a indagar y a estudiar un poco más sobre sexualidad, agresividad y otros. Y luego cuando, habiéndome recibido, en el 77 me voy a vivir a España. En España veo otra realidad nueva, porque hacía menos de un año, un año y cachito que había muerto Franco. Empezaba lo que se llama el destape. Claro. Y entre el destape obviamente estaba la sexualidad como una de las grandes banderas, ¿no? Y ahí empecé a ver literatura, libros, no solamente novelas o poesía o teatro, sino de todo tipo, con respecto a sexualidad. Y bueno, me hice de algunos de ellos. Y viví una experiencia maravillosa que fueron las primeras jornadas anarquistas en el Parque Güell en Barcelona. Claro. En el que fue casi una semana de actividades, y muchas de las actividades giraban en torno a la sexualidad. Entonces, ahí como que, y bueno, también mi edad se prestaba a que yo estuviera echándole un vuelo a la hilacha con ganas. Cuando regreso a México, una amiga, a la que llamo prima, que quiero mucho, Ana María Rodríguez Aldave, me llama un día diciéndome que tiene un amigo que es un psiquiatra y sexólogo, que está haciendo que quiere hacer una investigación sobre homosexualidad y que andaba buscando un antropólogo. Y entonces que ella me había mencionado a mí, porque dice, creo que ahí puede haber algún campo. Conozco a Juan Luis Álvarez Gallú. En ese momento se estaba organizando, estoy hablando en 1978, ya estaba organizándose lo que iba a ser el 4º Congreso Mundial de Sexología en México en diciembre del 79. Y hablo con él, y me empiezo a involucrar, me invitan a participar, finalmente fui secretario del comité organizador. Y ahí me meto directamente a los talleres de sexología que empezaba a dar él con otro grupo. Participo primero para dar, digamos, testimonio, pero posteriormente fui metiendo mi cuchara. Y bueno, de los 2 talleres que tenían más o menos elaborados, terminamos armando todo un paquete de 10 talleres diferentes para sexólogos educadores. Y entonces me metí de lleno a trabajar, a estudiar, a investigar, a vivir
la sexualidad y la sexología, ¿no? Ambas cosas. Supongo en un momento donde la antropología física no se ocupaba mayormente del tema, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que yo era un bichito raro, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a entrar poco a poco en materia, ¿no? Comentábamos hace un rato que el programa se puede convertir en todo lo que usted quería saber acerca del sexo y no se atreve a preguntar, pero 1 hora para una temática de esta naturaleza es necesariamente insuficiente, así que solo abordaremos algunas temáticas. En la entrevista pasada hablamos de la antropología del comportamiento y tú en el desarrollo de esta área de conocimiento hablabas de los imperativos comportamentales. ¿Podrías recordar un poco qué son los imperativos comportamentales? Sí, bueno, yo hablo de imperativos comportamentales como son estos requerimientos que el organismo tiene de hacer cosas en algún sentido, ¿no? Y entonces hablo básicamente de 4 imperativos comportamentales, que serían la territorialidad, la agresividad, la sexualidad y la inquisitividad. Y habría imperativos fisiológicos, que serían el comer, el beber, etcétera, etcétera. ¿Por qué puse estos 4? Porque me parece que todos los animales los contienen. Y cuando hablo de animales es pensando en que los animales pertenecen a especies sexuadas. Porque de los 5 reinos que hay en la naturaleza, según nos ha hablado Lynn Margulis y demás, pues muchos se reproducen sin necesidad de sexualidad, de sexo. Claro. Pero también lo que nos dice Lynn Margulis es que muchos tienen sexo y no necesariamente todos se reproducen sexualmente. Entonces, me parece que es un imperativo, es una necesidad que tiene algo que ver con el sexo, pero entonces, ¿qué es esa necesidad? Y lo que yo planteo es que el imperativo de la sexualidad lo que requiere te obliga al establecimiento de vínculos, de relaciones entre individuos. Individuos que no se reproducen sexualmente, pues no necesitan encontrarse con otro individuo igual a él o de su misma especie para replicarse, para que siga existiendo la especie. Entre las especies sexuadas se requiere generalmente el encuentro, aunque haya especies que se reproducen asexualmente siendo sexuadas, pero sí obliga a establecer relaciones entre individuos de la misma especie. Entonces, para mí, el efecto fundamental sería, 1, la posibilidad de vínculos, y otro, la posibilidad de intercambio genético y por lo tanto de ampliar el espectro de posibilidades genotípicas y fenotípicas, ¿no? En ese sentido, ¿estarías de acuerdo con aquellos académicos que hablan de la sexualidad necesariamente como conductas sociosexuales? No sé si hablaría yo sociosexuales, pero sí gregariosexuales, digamos, porque no creo que siempre se da el fenómeno socio. Una cosa es agregarse y otra cosa es asociarse. La asociación es un poquito más compleja que la agregación, ¿no? Entonces, sí hay especies gregarias, pero que no forman sociedades. Y, por ejemplo, tenemos especies que son solitarias, como pueden ser los tigres, pero se vinculan ocasionalmente, se agregan uno al otro en un momento dado para la reproducción y ya después se separan. Entonces no crean sociedad, ¿no? Oye, a reserva de tal vez ser un poco reiterativo, ¿cuáles serían, digamos, las singularidades de la sexualidad humana respecto de los otros imperativos comportamentales? Hablas de la inquisitividad, de la territorialidad, de la agresividad y de la sexualidad. ¿Qué matices tendría la sexualidad humana como un imperativo comportamental? Quizás yo diría que 2 de estos imperativos comportamentales tienen órganos especializados para ellos, ¿sí? Que serían la inquisitividad, los órganos serían el cerebro y el sistema nervioso, y la sexualidad, que son los órganos sexuales, genitales, etcétera. Mientras que para la agresividad y para la territorialidad no tienes un órgano específico que sin ese no puedas tener. Sí, claro, no tienes cerebro,
difícilmente vas a tener nada. Claro, claro. Pero mucho más difícilmente vas a tener inquisitividad. De hecho, te he escuchado más de una ocasión decir que el órgano sexual, por definición, es el cerebro. Exactamente. Entonces ahí justamente está bien vinculados sexualidad e inquisitividad a través del órgano cerebro y sistema nervioso, etcétera. Pero aparte la sexualidad tiene otros órganos, otras cualidades orgánicas que sirven para eso y fundamentalmente para eso, aunque puedan servir para otras cosas. Claro. No hace mucho en un congreso te escuché caracterizar a la sexualidad como un fenómeno bisagra. Me llamó la atención. Me gustaría si pudieras desarrollar la metáfora. Sí, bueno, ya sabes que a mí me da mucho por las metáforas y las analogías y demás. La pienso en términos de la sexualidad del animal humano, como fenómeno bisagra. No sé en otras especies, pero en el animal humano sí. ¿Por qué? Porque para mí la bisagra, ¿qué implica? Un movimiento y por lo tanto dos caras, ¿no? Una puerta, pienso siempre en una puerta o una ventana. La bisagra permite abrirse, cerrarse, y en un momento dado permite ver y permite ocultar. Y pienso que justamente la sexualidad tiene como una de sus grandes características en el animal humano es que permite ver muchas cosas y también permite ocultar muchas otras. Y ahí hago en esa misma plática de este congreso, hablaba yo de que me recuerda a la película de Jackson, ¿no? Vicios privados, virtudes públicas. Hay muchos vicios privados y pocas virtudes públicas en términos de sexualidad, ¿no? Pero siempre que hablamos de sexualidad hay partes que se esconden. De hecho, los órganos sexuales, los genitales, se han hablado como las partes pudendas, las vergüenzas del individuo. O sea, te está invitando a la parte oscura, ¿no? A la parte oculta. Pero también hay mucho de visibilidad. Las fiestas que se organizan cuando va a haber un casamiento, ¿no? No solamente en la ceremonia, sino antes y después, pues te están diciendo, tú ves a una mujer de blanco y a un hombre de negro o algo por el estilo, y se suben a un carro con muchas latas y mucho ruido y todo eso, y están diciéndole al mundo, esta noche podemos tener relaciones sexuales con permiso del juez y de la iglesia. ¿Sí? O sea, se visibilizan. Otras cosas se ocultan. Si no fuera esta bisagra que hace que unas cosas se vean y otras se ocultan, tampoco la homosexualidad de closet existiría. ¿Sí? La homosexualidad de closet es la parte ocultada cuando se cierra esta ventana o esta puerta. Ya lo dijo Carlos Pellicer, ¿no? Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Muy bien. ¿Por qué la sexualidad escandaliza, Javier? Siempre ha sido así, es decir, solemos adjetivarla como sana, como moral, como enferma, como patológica, como desviada, desordenada, viciosa, en fin, la sobreadjetivamos, ¿no? Y parece que la sexualidad nos escandaliza. Esto ha sido siempre. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que lo que escandaliza es las posibilidades que la sexualidad da de salirnos de la norma o salirnos del patrón que establece un orden social determinado. Si no te sales de ese patrón, no escandaliza. ¿Sí? O sea, el saber tú que una señora que está vestida de blanco y va a tener relaciones sexuales esa noche no te escandaliza. Bueno, la transgresión siempre escandaliza en cualquier ámbito. Por eso. Pero ¿por qué en el ámbito de la sexualidad parece escandalizar más? Cualquier sujeto transgresor, pues normalmente, justo por serlo, al romper la norma, parece que escandaliza. Probablemente sentimos que escandaliza más porque todos en algún momento somos sexualmente transgresores. Probablemente políticamente no seamos siempre transgresores todos, pero sexualmente todos
todos ocultamos alguna vergüenza, algún secreto erótico, etcétera, etcétera. Y entonces hay tanto que ocultar, tanto justamente del lado oculto de esta puerta o esta ventana, que el temor a que pueda desordenar demasiado es lo que mueve al escándalo. Primero a la ansiedad y luego al escándalo, ¿no? El escándalo finalmente no es otra más que una manifestación del miedo, del temor. Claro. Oye, Javier, leyendo algunos de tus textos, encontraba yo esta idea de cómo durante el siglo XIX la sexualidad parece emerger muy fuertemente, con una gran potencia, pero vinculada con discursos a veces naturalizantes, como el darwinismo evolucionista, en fin. Es decir, por un lado se empieza a considerar como una pulsión humana, como un rasgo biológico, en fin, de la mano de estos discursos. Pero ¿por qué es en el siglo XIX que sucede esto y emerge la sexualidad con una potencia inusual, digamos? Bueno, digamos que ya de alguna manera Michel Foucault lo ha dicho que la sexualidad no existe antes del siglo XIX. Eso no quiere decir que la gente no cuchiplanchara antes del siglo XIX, evidentemente sí. Pero no existe, ¿por qué? Porque no existía una palabra para referirse a ella. Uno hablaba de las conductas que tenía fulanito, sutanita, berenganito. Y eran conductas sexuales. Pero no se hablaba de que todas las conductas sexuales y otras cosas conformaban toda una unidad fenoménica, que es a lo que se le puso el nombre de sexualidad a mediados del siglo XIX. Antes de que se hablaba de conductas. Simplemente. De conductas. Tiene una conducta mala, herética, pecaminosa, pero no se hablaba de sexualidad, nadie hablaba de sexualidad. Los sacerdotes en el púlpito decían: no desearás a la mujer de tu prójimo. No decía: no tendrás una sexualidad en contra de la propiedad privada de la señora que tiene el señor de al lado. No se hablaba de sexualidad, se hablaba de conductas. No hagas esto, o puedes hacer esto siempre y cuando llenes estos requisitos. Pero son conductas. No se hablaba del comportamiento total. Entonces, sexualidad es un fenómeno que como noción aparece en el siglo XIX. De hecho, aparecen como noción varias palabras que hoy son de uso cotidiano: sexualidad, heterosexualidad, homosexualidad. Son palabras de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, la inquietud por qué hace fulano estas conductas u otras empieza desde antes. Primero para castigarlas, ¿no? Pero después en la Ilustración tratan de explicarse las cosas. En el siglo XIX ese intento de explicarse las cosas se vuelve obsesivo. Y entonces hay que nombrar a las cosas, conscientes un poco de que si las cosas no se nombran, pues parecen no existir. No existen, ¿no? Claro. Muy bien. En esta calificación de la sexualidad, a veces de desordenada o patológica, en fin, me parece que hay algunas disciplinas, algunas ciencias que han jugado un papel importante. Y pienso en la medicina, ¿no? Que ha medicalizado el discurso de la sexualidad. No sé, alguien decía por ahí: la ciencia es algo tan importante como para dejarla solo en manos de científicos. Diría yo, tal vez la sexualidad es demasiado importante para solo dejarlo en las manos de los médicos. ¿Qué opinarías a propósito de ello? Totalmente de acuerdo contigo. Perdón. Digamos que en el siglo XIX la mirada clínica y el discurso médico adquieren una gran importancia que empieza desde la Ilustración, ¿no? Cuando, digamos, empieza a profesionalizar el curar y el tratar de averiguar cuál es el origen de este padecimiento. Pero entonces, también en el siglo XIX va a haber un incremento de la vigilancia. Y entonces se unen esta mirada médica y esta mirada vigilante, porque los que vigilan
quieren que los médicos les digan si esto que está haciendo fulanito de tal, que este código considera que es un delito, es algo sano o no. Y entonces se fortalecen mutuamente. O sea, yo te voy a curar para que no seas criminal y no te persiga la policía. Yo quiero que cures a este porque está cometiendo delitos. O sea, creo que hacen una mancuerna maravillosa en el siglo XIX. No solamente el vigilar y castigar del que habla Michel Foucault, sino el de nombrar, patologizar para vigilar y castigar. Claro. Entonces adquiere un peso fundamental el discurso médico, ¿no? También Foucault habla mucho en su mirada clínica y todo esto sobre el peso que tiene, y además digamos que la medicina en el siglo XIX y desde el XVIII empieza a ocupar el espacio que hasta ese momento ocupaba el cura, ¿sí? El cura que confiesa y entonces sabe cómo se comporta, qué ha hecho, cómo va hecho fulanito, ahora va a estar en manos ya no de la religión, o no solo de la religión, sino de la medicina. De la medicina que está en armonía con el orden, con el discurso, con el deber ser, con lo bueno, lo positivo, y por lo tanto, no olvidemos que hay, por ejemplo, tenemos en el siglo XVIII empiezan a salir las nociones como, nociones como lo normal, ¿no? Que es finalmente una descripción matemática, ¿no? Si hay 5% de un rasgo en una población es normal. La regularidad. Si hay menos, es anormal, punto. Pero cuando esto se une con el discurso médico y el discurso vigilante, quiere decir que cuando hay esto en menos cantidad, puede, además de ser anormal, no ser bueno y ser enfermo. Porque enfermedad y maldad van juntas, o sea, no es bueno ser enfermo, estar enfermo. Entonces se hace este nudo epistémico conceptual entre normal, bueno, sano versus anormal, malo, enfermo. Deseable e indeseable. Y por lo tanto, indeseable, bello y todos los adjetivos positivos, claro, por un lado y negativos por el otro. Sí, yo siempre he pensado que hay en estas visiones o construcción de la normalidad una visión en efecto estadística y otra proveniente precisamente de la medicina, donde lo normal era lo sano, pero se imbrincan, ¿no? Sí, y claro. Entonces lo frecuente es considerado lo deseable, ¿no? Sí, mira, cuando una mujer da a luz y ya parió, los familiares los preguntan, ¿no? ¿Qué fue? Evidentemente fue un Homo sapiens, en mejores o peores condiciones, no fue un tranvía, ni un piano, ni nada por el estilo, ¿no? Se pregunta el sexo. Están preguntando el sexo, ¿no? Por otra parte, si el médico dice normal, todo el mundo entiende, está sano, no hay ningún problema de salud. Y a lo mejor sí lo hay, porque a lo mejor el individuo heredó la hemofilia. Claro. Pero como no lo sabe en el momento del parto, ¿sí? O sea, pero se hace este barullo de confundir una cosa con la otra, que eso es lo que creo que académicamente tenemos que empezar a desbrozar, ¿sí? A veces sí coinciden anormal, malo y enfermedad, pero no siempre. Hablábamos de la medicina y hablábamos incluso, hablabas del Instituto Mexicano de Sexología y de la sexología como una disciplina que aborda precisamente a la sexualidad. ¿Qué disciplinas, qué ciencias se ocupan de la sexualidad humana? Claro, esto supongo que a su vez presupone una cierta concepción de la sexualidad, ¿no? La respuesta que das a propósito, claro, de ello, ¿no? Pero yo hablaría de la sexología y luego volvemos a la medicina con la sexología, que está peleada la medicina con el concepto de sexología.
lo hablaría en los mismos términos que hablo de la antropología, que es más que una disciplina, es una transdisciplina, o requiere ser una transdisciplina. ¿Por qué? Porque, a ver, para estudiar la sexualidad, obviamente tenemos que estudiar aspectos biológicos. La biología es imprescindible. Pero para estudiar la sexualidad en el animal humano, obviamente también es importantísimo ver en qué contextos sociales, culturales, legales, históricos, evolutivos, éticos, o sea, tiene todas las disciplinas que aborden algo que toque de una u otra forma la sexualidad, van a tener que estar involucradas en la sexología. Esto es justamente lo que le ha causado un poco de prurito y miedo de perder protagonismo y privilegios al discurso médico. Porque, por ejemplo, cuando se organizó el cuarto Congreso Mundial de Sexología, justamente Juan Luis Álvarez Gallú era el director o el presidente de la Asociación Mundial de Sexología. Esa asociación ya no existe. Ahora se llama Asociación Mundial de Salud Sexual. Es otra cosa. Pero eso lo impuso la OMS. Porque han sido básicamente los médicos los que han llevado las riendas de cómo y qué se debe de estudiar de la sexualidad. Y yo les he dicho, yo me he peleado con ellos diciendo, a ver, salud sexual me parece muy importante, pero es un pedazo así. Parte, claro. La sexología abarca muchísimo más. O sea, porque la sexualidad tiene que ver con la filosofía, con la economía, con el arte, con muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el concepto de salud. Para empezar, de que el mismo concepto de salud de la OMS me parece bastante mal planteado. Muy difícil de plantear, pero lo han planteado mal. 1. Ausencia de enfermedad, que lo cual no me dice absolutamente nada si no me dices que es enfermedad. Y otro, estado de bienestar biopsicosocial del individuo. No hay nadie sano en este planeta. O porque no te han pagado, o porque te dejó la pareja, o porque te cortaron el internet. Todo el mundo, el estado de bienestar absoluto no existe. Hace rato mencionabas este proceso como nominalista, ¿no? Donde una vez que se nombra un fenómeno parece que existe, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido y ante tal pluralidad de enfoques, de disciplinas involucradas en la sexualidad, ¿tendría sentido intentar acotarla, definirla, conceptualizarla? Lo digo porque alguna de las preguntas que te quiero hacer un poco más tarde tiene que ver con la utilización de ciertos sinónimos que en realidad obedecen o califican o describen fenómenos muy diversos. Si tuviéramos que hacer un ejercicio, ¿es deseable hacerlo? ¿Cómo definir la sexualidad? ¿Cómo acotarla a la sexualidad humana? Yo creo que como ejercicio es interesante y es importante hacerlo. Creo que si no definimos a qué le llamamos qué, o qué estamos considerando cuando decimos X palabra, da lugar a entender diferentes cosas, ¿no? Claro. Lo que decía la vez pasada, se hablaba de instinto, todo el mundo hablaba de instinto, nadie lo definía y cada quien decía lo que le daba la gana. Con sexualidad, creo que tenemos que buscar una definición, y creo que con todas, que sea lo suficientemente amplia la definición, como para que entre todo lo posible, ¿no? Lo suficientemente estrecha, como para que no entre cualquier cosa, o sea, que no entre las llantas de un coche, ¿no? Punto. Por ejemplo, antes, no me acuerdo ahora cómo está, pero antes la Real Academia de la Lengua definía sexo como diferencias biológicas que distinguen a los machos de las hembras, tanto en los racionales como en los irracionales y aún en las plantas. Toma la barbón. Así lo decía. Y entonces yo le decía, bueno, y aquí quedaron fuera todos los hermafroditas. Claro. No tienen sexo, porque eran machos o hembras. Los hermafroditas, fuera. Entonces, la definición era muy estrecha, ¿sí? Entonces yo en sexualidad me he atrevido a decir
que sexualidad sería todo aquello, todas aquellas acciones, necesidades, intenciones, emociones, instituciones, etcétera, que el animal humano realiza o concibe o experimenta en función de que tiene un sexo. Entonces, para mí, sexualidad también es qué nombre le ponemos al recién nacido. Eso es. No le voy a poner María Carolina si tiene pene y testículos. Ya. Bueno, les recordamos que el tema a nuestra audiencia, que el tema que estamos desarrollando en esta ocasión es sexualidad humana, y que para hablar de esto contamos con la presencia del antropólogo físico Javier Lizárraga. Yo recuerdo, Javier, en un curso que justamente nos diste de sexualidad, hacía referencia a que nadie se despoja de su sexualidad, la deja en el buró y se va por ahí. Eso ya implicaba una cierta aproximación a este fenómeno. Y en ese sentido me parece también que muchas veces ocurre esto que se dice de muchas otras cosas. Sexualidad, ¿cuántas cosas se dicen en tu nombre, no? Exactamente. A veces hablamos de sexualidad, a veces hablamos de sexo y a veces hablamos de reproducción como sinónimos, o cotidianamente mucha gente lo hace. ¿Cómo contrapuntearlo, Javier? Un poco ya lo avanzaste ahora. Pero... Sí, bueno, yo plantearía primero, reproducirse es un fenómeno de las especies, que es decir, la capacidad de generar una siguiente generación, una nueva generación, de producir una nueva generación. Eso sería reproducción. Pero no necesitas el sexo para eso. Las amibas lo vienen haciendo desde hace millones de años. Por bipartición. Por bipartición. Punto. ¿No? Se reproducen. Ahora, y Lynn Margulis menciona que de los 5 reinos, la mayoría de las conductas que podemos llamar sexuales no tienen nada que ver con la reproducción. Entonces, si bien más o menos definí así la sexualidad, con todo esto que tiene que ver con que tengas sexo, sería un término biológico. Cuando dicen, es que esta película tiene mucho sexo, yo no le veo ninguno. Yo no le veo ni óvulos, ni espermatozoides, ni gónadas, ni vaginas, ni penes a la película. Puedo ver penes en la película, pero no a la película. Entonces, la película puede tener escenas sexuales, pero no tiene mucho sexo. La película no tiene sexo porque no es un organismo vivo sexuado. Cuando te refieres a sexo, ¿hablas de género? No. O sea, tenemos otro gran problema ahora de moda, ¿no? Sexo, entonces, serían todas estas características biológicas que distinguen a machos, hembras y otros sexos. Digo, Fausto Sterling ha mencionado que por lo menos 5, lo dijo en un artículo en los años 70, y ahora en su libro Cuerpos Sexuados habla de muchos más. Algunos que están asociados a trastornos, a enfermedades, pero otros no. Entonces, sexo serían puras características biológicas. Uh-huh. Sexualidad sería todo lo que, porque tenemos esas características biológicas, podemos hacer, sentir o pensar. Y el otro era... Género, bueno, reproducción. Reproducción era que puedas generar una nueva generación. Por ejemplo, hay lagartijas, la lagartija cola de lagarto, de látigo que le llaman, y muchas otras lagartijas, tienen sexo. Todas son hembras. No hay machos. Y se reproducen. Se reproducen por partenogénesis. Se reproducen asexualmente. Pero sí varía la cantidad de descendencia que tienen si se unen 2 lagartijas en relaciones lésbicas.
O sea, no va a fecundar una a la otra. Pero el contacto, el frotamiento de genitales y todo eso incrementa la capacidad reproductiva. La capacidad reproductiva. Sí, sí, Entonces, sí. tiene que ver con la reproducción, pero no es requisito indispensable. Incluso alguna vez leí que si no había cortejo también había ciertas dificultades, aunque no hubiera cópula finalmente. Exactamente. Entonces, sí tiene, obviamente la sexualidad tiene que ver mucho con la reproducción, pero no se limita a ella, ni toda la reproducción tiene que ver con lo sexual. En ese sentido, Javier, los antropólogos pretendemos siempre encontrar el significado, el valor, la funcionalidad, el para qué. No digamos los evolucionistas, ¿no? Donde el evolucionismo ve un rasgo y le trata de encontrar un valor funcional. En ese sentido, cabe la pregunta de ¿para qué sirve la sexualidad humana? ¿Cuáles son las funciones de la sexualidad? Bueno, yo creo que las funciones de la sexualidad humana, la primera, como te dije, si la sexualidad demanda la relación de vínculos, sin sexualidad no habría sociedad. Punto. Entonces, para empezar, ¿no? No estaríamos aquí platicando, no habríamos ni siquiera, ¿para qué inventas la radio si no hay sociedad? ¿Sí? Entonces, mucho de la cultura va a tener alguna relación con la sexualidad, aunque no sea inmediata y directa, pero todo aquello que implique formas de coexistencia entre individuos generando un grupo, pues va a tener algo que ver con la sexualidad, porque es el sexo, la aparición del sexo, la que va a generar este imperativo de generar vínculos, de crear vínculos, de establecer vínculos y también de romperlos. Si no, no existiría el divorcio tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que pocas cosas en la vida humana, pocas, no tienen relación ninguna con la sexualidad. Muy pocas. Hablaste de la reproducción como una de las funciones de la sexualidad. La satisfacción, el placer. Por eso, son otras, pero esas ya son a nivel individual. O también, si ya, gracias a las neuronas espejo y otras cosas, podemos disfrutar del placer que tiene el otro o la otra. ¿Sí? Por empatía, por simpatía. Y entonces, aunque yo no haya sentido ningún cambio en mí, siento bonito que otro disfrute. Uh-huh. Si no hubiera eso, creo que tampoco existiría el arte, por ejemplo. Entonces también el arte tiene deudas con la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Aparte de que la sexualidad puede ser tema del arte. Que es un tema fundamental además en la historia del Ahora, arte. Antes me preguntabas sobre el género. Sí. Porque ahora tenemos esta palabra que se nos ha metido como cuña, la perspectiva de género constantemente y demás. Y muchas veces se toman ejemplos de Estados Unidos o de Inglaterra, de teóricos, y ahí viene un gran problema. No olvidemos que en inglés y en otros idiomas no se puede distinguir entre el ser y el estar. ¿Sí? Nosotros sí. Ahora, cuando en inglés se dice gender, que se traduce como género, no están diciendo exactamente lo mismo que en español. Porque gender en inglés sí significa género como clasificación taxonómica, pero también significa órganos sexuales secundarios. Es decir, se han visto, por ejemplo, leonas a las que les crece melena. Entonces, en inglés son transgender, transgénero. En español, eso es una aberración lingüística. Porque género es otra cosa. Género es una clasificación, una categoría. Y la melena sería un rasgo sexual secundario, biológico,
Género en español es algo social. Es una categoría creada, social y cultural. Muy bien, Javier. Leyendo alguno de tus trabajos, en ellos incorporas la clásica reflexión de las pulsiones freudianas del eros y tánatos, pero las vinculas o las usas para hablar del proceso por el cual nos hicimos humanos, del proceso de humanización más que de hominización tal cual. ¿Qué papel jugarían estas pulsiones en este humanizarnos? Mira, yo en realidad cuando hablo de sexo y muerte, que sería, digamos, la traducción griega, mitológica en eros y tánatos, lo diferencio totalmente de las pulsiones freudianas. Porque yo cuando hablo de que esta relación de sexo y muerte es una relación evolutiva y biológica. En el caso de las pulsiones freudianas tiene que ver con la subjetividad y tendría que ver única y exclusivamente con el animal humano. Sexo y muerte están unidas y lo han repetido varias veces Lynn Margulis y su hijo Dorian Sagan, Jacques Ruffier, el antropólogo físico y además endocrinólogo y genetista. La muerte de los individuos, la muerte natural de los individuos, aparece cuando aparece el sexo. Antes no se morían, se modificaban. O sea, una bacteria se parte en dos. Se parte en dos. Pero no se murió la bacteria, se partió en dos. El material genético de aquella hasta aquí. Claro. No se mueren. Son potencialmente inmortales. Claro, las puedes matar. Entonces, pero no morir. Entonces, reproducción y muerte, sexualidad y muerte. Sexualidad y muerte van unidas porque cuando aparece el sexo y las posibilidades reproductivas a través del sexo, lo que amplía es la posibilidad adaptativa, porque hay mayor variabilidad de la especie, ¿no? Por intercambios de genes y todo eso. Y entonces hay un mecanismo que obliga a que se tengan que morir para que dejen espacio a los que vienen. Por eso toda esta idea de que en el año 2050 se va a vencer a la vejez. Vamos a tener serios problemas. ¿Sí? Porque si de por sí ya somos muchos, ya nos veo colocándonos un segundo piso aquí, ¿no? Porque no vamos a caber. Oye, tenemos que dejar paso a la siguiente generación. Pero esta dicotomía sexualidad y muerte, además de mover a la reflexión científica, mueve a la reflexión filosófica, ¿no? Sí, claro, pero es que no es una dicotomía. Ahí no es una dicotomía. Porque dicotomía sería vida y muerte. Aquí es sexualidad y muerte. Aquí es sexualidad. Entonces ya es un binomio articulante, ¿no? Pero no es una dicotomía, porque lo opuesto de muerte no es sexo, sino vida. Claro. ¿Sí? Cuando Freud habla de eros tánatos, está mezclando peras con manzanas. Tánatos es muerte y eros es amor, erotismo. Tú puedes amar la muerte o puedes no amarla, pero son variables independientes. Es como cuando, por ejemplo, cuando la lucha, cuando empezó todo el problema del SIDA, yo fui a muchos congresos internacionales en que planteaban, ¿no? El 70% de los casos son homosexuales. El 5% son drogadictos. El 2% son transfundidos. No. Si el 5%, si el 70% son homosexuales, el 30% son heterosexuales. El que sean drogadictos es una variable independiente, porque hay homosexuales y heterosexuales drogadictos y bisexuales, ¿no? Entonces no mezclemos variables independientes. Muerte y amor son variables independientes. Muerte y vida sí son dicotomías. Amor y odio pueden ser dicotomías. ¿Sí?
Y Javier, cuando hablas en general del comportamiento y no digamos ya de la sexualidad, siempre surgen términos como, cuando hablamos de sexualidad humana, pluralidad, diversidad, plasticidad, ¿no? En ese sentido, y con la intención de introducir un cierto orden para su análisis, sé que es tal vez excesiva la pregunta, pero ¿cómo ordenar? ¿Cuáles serían las grandes temáticas, las grandes problemáticas del estudio de la sexualidad? Hasta ahora hemos estado haciendo una reflexión un poco en general, ¿no? Sí, mira, yo esta pregunta me la he estado haciendo en el libro que estoy escribiendo ahora sobre sexualidad, justamente, y he estado cambiando de estructura constantemente, justamente porque quiero acotar, no sé si temáticas o campos de estudio más concretos, y entonces he optado por lo pronto de un campo que es sexo son realidades. Y entonces hablo de cuestión de qué es el sexo. ¿Sí? Nos gusta, sean realidades sociales reconocidas o no, son realidades biológicas. ¿Sí? Otro, identidades son realidades. Erotismos son realidades. ¿Preferencias? Yo dentro de las preferencias las metería dentro de los erotismos, igual que las expresiones comportamentales. O sea, yo pondría 3 preferencias y muchas expresiones comportamentales que pueden compartir los individuos de las diferentes preferencias. Y aquí hablo de preferencias para aclarar, porque luego van a saltar varios, ¿no? Porque se habla de lo propio es orientaciones, ¿no? Eso es el discurso médico. El discurso médico ha impuesto que se diga orientación, porque es un discurso dicotómico. Cuando hablan de orientación, hablan de homosexualidad y heterosexualidad, y los bisexuales desaparecen o son unos desorientados, ¿sí? Que no saben para dónde agarrar. Entonces, yo hablo de preferencia no porque yo prefiero ser homosexual o yo prefiero ser heterosexual, no, yo prefiero personas que tienen estas características biológicas, yo prefiero personas que tienen estas otras, o yo prefiero a personas independientemente de sus genitales, que serían los bisexuales, ¿no? Entonces, orientación sería como muy sesgado. Preferencia. ¿Y lo enmarcas en el contexto de los erotismos. Los erotismos. Luego, las identidades. Las identidades, este es el capítulo que estoy escribiendo ahorita, porque hay además toda una corriente, y entre ellas está mi querida Flora Rosenberg, ¿no? En que quiere quitar el término identidad, no les gusta, no funciona. A mí me parece imprescindible. Igual ha sido una categoría central en la antropología, pero en efecto muchos antropólogos hacen una crítica hoy a la noción de identidad, sociólogos, ¿no? Y demás. Ahora, yo creo que para hablar de sexualidad es fundamental hablar de identidades. Y entonces, ¿qué vamos a entender por identidades? Actualmente yo estoy trabajando 2 posibilidades. Hay muchas identidades, pero las puedo reunir en 2 grandes formas o modalidades de identidad. Lo que llamo las identidades endogénicas, o sea, las que nacen de mí para mí y que me permiten relacionarme y encontrar pares, y las exogénicas, que son las que me atribuyen otros, ¿sí? Entonces, que ahí tendría que ver con identificación. Primero vendría la identificación y después la identidad exogénica. En cambio, en el otro es primero creo mi identidad y luego me identifico con. Pues el orden de los factores aquí sí altera el producto, ¿no? Entonces creo que las identidades son un elemento fundamental, porque mientras no hay ciertas identidades en el campo de lo sexual, no se producen ciertos fenómenos sociales y culturales. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el feminismo? Bueno, cuando las mujeres se identificaron como mujeres y como, frente al hombre, como oprimidas. Y entonces empiezan las sufragistas, y bueno, antes estuvo en la Revolución Francesa, pero y de ahí empieza a generarse
además de una identidad sexual, una identidad política, una identidad social, una identidad cultural. Entonces, por eso pienso que las identidades son un arma, una herramienta, un arma conceptual fundamental, sobre todo o particularmente cuando hablas de sexualidad. Bien, digo, de hecho, es una pregunta que por sí misma requeriría pues, de una entrevista completa, ¿no? ¿Cuáles son el orden a partir del cual pues, abordamos el tema de la sexualidad humana? En ese sentido, Javier, y hablabas de las identidades, estaba pensando en esta idea de hay una biología vinculada con la sexualidad, pero no se reduce a la biología misma. La sexualidad es un fenómeno histórico. Y yo cada vez que abro un libro sobre sexualidad y cuando se habla de identidades me encuentro cada vez nuevas identidades sexuales que yo nunca había escuchado. Hoy mismo por la mañana te comenté, escuché hablar de la grisexualidad, que hace referencia a individuos que se consideran a sí mismos asexuados y que establecen una tipificación, hay gradaciones de asexualidad. En fin, asumiendo la sexualidad como un fenómeno histórico, ¿cuáles serían los fenómenos emergentes de la sexualidad de los cuales pues nos estamos ocupando hoy o deberíamos ocuparnos? Mira, yo por ejemplo te diría, en el siglo XIX, cuando se acuñan palabras como sexualidad, homosexualidad y heterosexualidad, empiezan a desaparecer los sodomitas y a aparecer los homosexuales. Claro. Eso no quiere decir que antes no cuchiplancharan dos hombres o no cuchiplancharan dos mujeres, pero aparecen como noción, ¿no? Uh-huh. Y como realidad, como sujetos sociales. Hoy en día, luego, por ejemplo, aunque fue Hirschfeld a principios del siglo XX quien habla por primera vez y utiliza el término transexual, es un término que no entra realmente en el discurso, en principio médico, hasta los años 50. Y hoy en día configura una identidad, claro, la transexualidad, ¿no? Entonces, ¿no existían antes transexuales? Sí, pero no tenían nombre. Volvemos otra vez, lo que no es nombrado no es considerado existente, ¿no? ¿Y las nuevas tecnologías, por ejemplo? Las nuevas tecnologías pienso que abren el campo, uno, a difundir ideas, propuestas, inquietudes personales. ¿Y fenómenos emergentes de la sexualidad? Y entonces, fenómenos, sí, claro, actualmente ya hay el cibersexo, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Los cibersexos. Y entonces, luego hay esta pasión que empezó en la ilustración de explicarnos las cosas y que se volvió obsesiva en el siglo XIX y continúa en el XX, creo que se está súper obsesivando en el XXI a través de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Ahora, resulta que si seguimos en este mismo plan, llegará el momento en que no habrá categorías. Se hacen tantas categorías que cada uno es su propia categoría. ¿Habrá continuos? Entonces no, habrá individuos, punto. Digo, te lo pregunto porque tú has defendido normalmente la idea justo de los continuos, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que hay matices. Pero si empezamos a matizar tan fino hasta que llegamos a definir al individuo, y conste que el individuo además nunca es igual a sí mismo en el tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces los tendríamos que definir cada vez, cada día, y creo que ya es rizar el rizo demasiado. Pero sí han surgido nuevas identidades. Hablabas de los asexuales. Hubo una plática con ellos que dieron testimonio y algunos de sus planteamientos me parecían muy interesantes. Yo simplemente dije, quizá por mi prurito gramatical de que para mí sexo es biología, yo no puedo concebir un individuo, o no conozco ningún individuo asexual, es decir, que no tenga características de sexo, claro, que no tenga ovarios o no tenga testículos o no tenga pene. O sea, ¿Qué término utilizarías? Entonces a ellos les dije, si lo que ustedes están definiendo es
que no les interesa la relación erótica, entonces yo no los llamaría asexuados, porque sí tienen sexo, sino anaeróticos. Eso es. Oye, Javier, como siempre se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, en fin, estamos acercándonos al final. Yo quería hacerte un par de preguntas más. En tu libro, El comportamiento a través de Alicia, hablas de 2 epicentros vitales y vivenciales, dices, la comida y el sexo. ¿Nos puedes hablar brevemente de ello? Sí, esto lo pensé cuando leí a Georges de Bergot, el etnopsiquiatra, en que hablaba que eran los 2 temas que más han obsesionado en casi todas las culturas a los seres humanos. Y yo llegué a decir, y es porque es los 2 temas que más nos preocupan y ocupan, también es en el que más tonterías hemos dicho. La comida y el sexo. La comida y el sexo. Y muchas de esas tonterías las unen. Como por ejemplo, una mujer que está menstruando no puede hacer mayonesa. Falso. Pero mezclamos. No puede comer limón. El mito es que se corta, ¿verdad? El mito es que pero no puede comer limón una mujer menstruante. No debe comer limón. O sea, asociamos comida y sexo porque son las 2 cosas que más nos obsesionan. ¿Trabajamos para qué? Para eso. Para comer y cuchiplanchar. Javier, tú sueles referirte al ser humano como el primate humano y al primate humano como un primate paradójico. Sí. ¿En su comportamiento sexual cabría tal objetivación? Yo creo que es donde más cabe la objetivación esa. Porque quiero liberarme, pero me aferro a las cadenas que me tienen con la imposibilidad de liberarme. Esa es una constante a nivel sexopolítico, a nivel sexual. O sea, mira, yo tengo conocidas mujeres feministas que tienen el valor de reconocer su paradoja. Mujeres que están luchando contra el machismo, pero que reconocen que de los hombres, los machos son los que les excitan. ¿Sí? Ahí está la paradoja. Y entonces el problema no es romper con la contradicción, es vivir con la contradicción y que esta contradicción no te mate ni tu discurso ni tu vivencia. Y eso es muy complicado. Pero creamos semáforos para que la gente no los atropellemos, o sea, unos pasan, otros pasan, pero eso es verde, amarillo y rojo, que significa pase con precaución. No pase sin que lo vean, ¿no? O sea, porque violamos las normas que nos ponemos. Ya. Oye, Javier, hablabas de las identidades sexuales y yo diría, en el contexto de las identidades específicas, ¿habría alguna singularidad de la sexualidad humana respecto de, por ejemplo, el resto de los primates no humanos? Cuando uno ve la sexualidad de los chimpancés, particularmente la de los bonobos, pues recuerda enormemente a la sexualidad humana, no así tanto la de los otros chimpancés, lo de los troglodites. ¿Habría una identidad sexual humana? Bueno, yo creo que identidad nada más hay humanos hasta ahora, quién sabe, ¿eh? Sí. Quién sabe, cuando averiguamos, parece ser que los delfines también se ponen nombres. Si se ponen nombres, a lo mejor tienen un concepto de identidad que no acabamos de entender y que tenga que ver con la ecolocalización y cosas por el estilo, que nos va a ser muy difícil de entender. Pero sí, cuando estudiamos a otros animales, nos damos cuenta que lo que creíamos tan nuestro y tan único no lo es tanto. No lo es tanto, lo tienen otros muchos. Me acuerdo, yo fui un adolescente hippie que me pintaba florecitas en las mejillas y que peace and love y todo eso, salvo por la mota, que nunca me gustó. Yo fui muy hippie. Pues luego me enteré que el hippismo lo habían inventado los bonobos. Hacer el amor y no la guerra, ¿no? Ese discursito hippie es muy del bonobo. Sí.
Sin que ellos lo digan. Hay que decir que los bonobos es una variante de chimpancé. Normalmente pensamos en una especie de chimpancé, pero hay dos, los chimpancés tradicionales, chita, por decirlo así, sí, y los bonobos, que es una especie distinta, paniscus, llamado bonobo chimpancé pigmeo, donde se ha encontrado, pues, en fin, un reflejo a veces de nuestra propia sexualidad y nuestro propio porque comportamiento. Muchos de los problemas grupales lo resuelven teniendo relaciones sexuales. Peace and love. O simulando tenerlas. O simulando tener. Claro. Y además independientemente de los sexos y de las edades de los individuos. Así es. Oye, Javier, ¿para cuándo tu nuevo libro sobre sexualidad? Como imperativo. Está en proceso. Ya llevo como 200 páginas, pero todavía le falta algo. Acabo de volver a cambiar la estructura, o sea que creo que iba a poner, por ejemplo, biología, identidades y pasiones, pero creo que tengo que poner un capítulo sobre géneros. Bueno, pues lo estaremos esperando sin duda. ¿Qué libros recomendarías, Javier, para que cualquiera de nuestra audiencia pudiera acercarse al problema de la sexualidad, al fenómeno de la sexualidad? De repente se me olvidan, pero el que leímos hace poco en el seminario, el de este hombre, ¿cómo se llama? ¿El de El sexo? El sexo es primero, se llama. Sí. Deja de buscarlo. El sexo es primero. Hay muchos, dependiendo qué parte de la sexualidad. Por ejemplo, a mí me parecen 2 libros fundamentales de leer. Uh-huh. El segundo sexo de Simone de Beauvoir y Política sexual de Kate Millett. Uh-huh. Pero ahí te habla en términos de sociedad, ideología y demás. Tiene Paco Delfín, que es uno de los grandes sexólogos mexicanos y que además es espléndido, tiene un bello librito que se llama Sex Populi. Eso es, ¿sí? Bonito título. ¿Sí? Él trabaja en terapia sexual, pero además es un muy buen sexólogo, es de origen médico, pero es muy buen sexólogo, y me parece un libro interesante. Me parece un gran libro el Naces o te haces, si vas a abordar la cuestión de la homosexualidad, de Fabrizio que McManus. Ya no es Fabrizio, así es Siobhan, sí, pero es un libro de Paidós muy bueno. Esto para hablar en México, pero está que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que se llama El sexo es primero, sí, que son 2 autores, un hombre y una mujer. Y una mujer que salió en... creo que en Paidós también está. Sí, ya lo y este es un libro muy interesante para toca muchos temas. Acercarse un poco a la sexualidad. Y muy accesible, porque está amenamente escrito, ¿no? Entonces creo que puede ser una buena aproximación. Y yo recomendaría, como siempre, pues los trabajos de Javier Lizárraga, nuestro invitado, a quien doy las gracias, Javier, realmente el esfuerzo por abordar un tema en realidad tan amplio en un tiempo tan breve, pero y además de una forma tan amena. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. A ti, gracias a Radio INA. Perfecto, pues así José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el antropólogo físico Javier Lizárraga. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción técnicos Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.